¿Dónde estamos? El currículum puede ser un instrumento de la educación, ¿sí? A ver si hay alguien que puede responder. ¿Puede darse la educación sin una currícula? ¿Qué me dicen? ¿Quién se anima a responder esa preguntita? ¿Puede haber Iniciamos las educación? noches. Adelante, colega. ¿Cómo está? Buenas noches. No, creo que es medio complicado dar una educación sin una currícula porque siempre necesitamos como una planificación de todo lo que tenemos que avanzar o lo que queremos desarrollarlo. Así que si no tenemos una currícula, ya sea eh, específica o más o menos o planificada a largo o mediano plazo, creo que es bien complicado poder enseñar porque estaríamos enseñando tal vez al fósforo de una manera muy poco profesional, Muy bien, opino. muy bien. Me interesa cuando usted dice se complica la educación. ¿Qué creen ustedes que ha pasado con los pueblos, con nuestros pueblos antiguos, ancestrales? Pongámonos en el caso de Tiwanaku, por ejemplo. ¿Sí? ¿Creen ustedes que ahí ha habido educación? Otros colegas han dicho que no. Dice, yo creo que sí se puede desde el punto de vista empírico. Muy bien. Hay otra opinión diferente. Se puede, dicen. ¿Qué creen que pasó con Tiwanaku? ¿Hubo o no? ¿Habrá habido, porque estamos en el tiempo, hablando del tiempo pasado que no estábamos, ¿habrá habido educación en Tiwanaku? Nuestros antepasados, ¿no? Buenas noches, licenciado. Adelante, colega Madaí. Yo pienso que sí, pero la educación como tal era diferente a la actual, ¿no? Usted sabe que la educación en ese entonces se transmitía de manera verbal y también práctica, ¿no? De acuerdo a su entorno. Entonces, ellos tal vez no lo tenían esquematizado el cómo tenían que ir formándolos, pero sí desde muy pequeños los iban instruyendo de acuerdo a la necesidad de su diario vivir y lo que hacía que era una manera empírica, algo diferente a lo que es ahora, ¿no? Sí, miren, en este momento, ¿cómo es la educación en casa? ¿Hay metodología? ¿Hay didáctica? ¿Los papás son profesores, son educadores? No, pero hay educación, ¿no es cierto? Entonces se educa, se enseñan algunas cosas básicas. Imagínense, imagínense los maestros de escuela y de colegio fundamentalmente, ¿qué dicen? ¿No? Aquí no se aprende a respetar, eso lo aprende usted en su casa. Aquí usted tiene que ser puntual, eso lo aprende en casa. ¿Quién enseña? Papá, mamá. ¿Hay currícula para eso? No hay currícula. Pero hay, adelante, a ver, colega Arturo. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Un saludo para todos. Creo sinceramente que sí se puede trabajar. Usted hablaba de un punto que es importante, que es el trabajo empírico. Ujú. Y bueno, se puede dar fe de que la educación ha venido formativa en la antigüedad, sobre todo, y ahí están los egipcios y todo aquello, que tampoco han tenido una gran formación académica, ¿no es cierto? Pero han sido astrónomos, incluso los mayas y los aztecas también, y todos los pueblos que han sido prehispánicos han trabajado en ese aspecto para subsistir, y ellos no tenían ninguna fundamentación académica. El empirismo es real incluso en estos tiempos, y el gobierno, mediante el Ministerio de Educación, está avalando a los empíricos con certificados asistenciales que están, es para garantizar el trabajo que ellos han tenido, no siempre pasando por una universidad o por una academia. Entonces, creo sinceramente que sí se puede hacer un trabajo. Claro que no es lo ideal, porque la currícula tiene otro objetivo, ¿no es cierto? De formar a otro tipo de profesionales. Pero creo que el grado de la experiencia, y bien lo decía alguno de los colegas también que está hablando ahí en el chat, pasa como tradición, ¿no? La tradición es vía oral, pasa de generación en generación. Y creo sinceramente que sí se puede hacer ciencia desde el empirismo también. Gracias. Excelente, usted ha hecho un buen aporte porque la verdad es que en educación no tenemos que pensar siempre que hay un documento. Ahora,
es el ideal, uno tiene plan, sabe en qué abocarse, como alguien dice, más profesional, sí señor, pero no hay que encerrarse en esa idea exclusiva. Un modelo educativo debiera tener un parámetro de medición. ¿Y cuál sería un parámetro de medición de un modelo educativo? O de un modo de educar, si quieren. Debería ser el cómo está esa sociedad, ¿no es cierto? Y si miramos hacia atrás otra vez, hasta la época inclusive que en la historia se conoce como la colonización, en los pueblos antiguos está en las crónicas documentado esto que se llama la sobreproducción. O sea, vivían, les sobraba comida, les sobraba ropa, no se enfermaban, vivían más de 100 años, o sea, en parte esa forma de cómo ellos se han desarrollado tiene también que ver con la forma de cómo se han educado. ¿Sí? Hay un nivel de construcción ingenieril que muchos ingenieros no se animan a hacerlo. Yo sé que hacen cosas maravillosas hoy en día, pero hacemos una simple comparación. Hay muchos ingenieros que dicen, no, ya no, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo un nivel de educación y no un nivel de educación tan empírico como nosotros a veces creemos, ¿sí? Entonces hay que entender, volviendo ahora a nuestro escenario, que el currículum es un instrumento de la educación. ¿La educación puede darse sin currículum? Acabamos de ver que sí. Ok. Entonces, otra cosa es que yo, cuando tengo una currícula bien hecha, bien planificada, bien organizada, bien sistematizada, que parte de una investigación, etcétera, y que responde a una realidad y responde a preguntas concretas de una sociedad, etcétera, entonces ahí entiendo que sí, ¿no es cierto? Que esta es una mejor herramienta, como alguien ha dicho, voy a hacer mejor la educación cuando yo tenga una currícula. Entonces queda claro ese panorama. El siguiente dice, el currículum responde a demandas sociales y culturales. Hay una discusión entre algunos docentes, ahí en el doctorado tenía yo, que se acusaban de ser, uno le decía al otro, usted es positivista, y el otro le decía idealista al otro. ¿Por qué? Porque el positivista, utilizaré ahora esos dos términos, decía que él no necesitaba investigar, o sea, no necesitaba preguntarle a la sociedad cuáles eran sus demandas. ¿Qué decía? Yo para eso soy científico. Yo como científico descubro, estudio, indago y sé cuál es la necesidad de ese pueblo y se la doy como respuesta. Pero entonces el otro docente le dice, no, está bien que haga eso usted, pero es que hay que tomar en cuenta la opinión de esa persona. ¿Qué tal que lo que usted propone es importante, pero no es lo que él necesita? Entonces necesitamos hablar con ellos, necesitamos compartir con ellos, porque yo puedo deducir desde mis conocimientos que él necesita una cancha de fútbol. Pero si yo me pongo a hablar con él, voy a darme cuenta que en realidad lo que necesita es una posta sanitaria. Son dos cosas diferentes, son dos presupuestos diferentes, son dos acciones diferentes, pero son la misma sociedad. Dos profesionales que han sacado dos resultados a partir de sus conocimientos profesionales. Uno a partir exclusivo de su conocimiento y el otro de involucrarse con esta sociedad. Y esta es la diferencia, ¿se dan cuenta? Donde dice un currículum debe responder a demandas sociales. El cómo llega usted a determinar cuál es la demanda social y cultural, cualquiera de los dos caminos.
Lo importante es que esa sociedad reconozca que esa sí es su demanda. Si usted, desde el punto de vista exclusivo, positivista, como decimos, de su propio conocimiento, acierta en la deducción y en la problemática, entonces el otro dice, se identifica y dice, sí, eso siempre quería, ¿no? Pero corre el riesgo de que le digan que no era lo que quería, que eso sí lo quieren, pero para de aquí a 10 años, digamos, ¿no? Entonces, un currículum debe ir en esa correspondencia de demandas sociales. Por eso, el trabajo de investigación que hay que hacer no puede tomar un día, no da una semana, un mes. A veces puede demorar más tiempo hasta que uno realmente entienda cuál es la necesidad real de esa sociedad o de ese grupo social, de ese pueblo, de ese entorno de donde uno está estudiando, para que en algún momento sí se lo digan, porque usted puede ir a hacer una encuesta en una hora y en una hora le pueden decir que su necesidad es eh, que le pongan, qué sé yo, letreros en cada esquina de cómo se llaman las calles. En una hora le pueden decir eso. Pero si usted se queda ahí más tiempo a vivir, va a la tienda, conversa con el vecino, va con otro, qué sé yo, va un tiempo en el que esa sociedad se desenvuelve de forma natural y en esa conversación natural usted descubre que lo que realmente necesitan es iluminación por esas calles. Entonces quiere decir que el conectarse con las sociedades y conectarse con el hecho cultural, es decir, con las culturas que hay, es importante. Y se han dado en otros escenarios, por ejemplo, de proyectos, han asumido, ¿sí? Y miren por qué la currícula por eso tiene que responder a realidades. En un proyecto X hace años, en un pueblo, han ido profesionales, entre ingenieros, antropólogos, sociólogos, arquitectos, en fin, multidisciplinar, fueron y se dieron un par de vueltas. Miraron, tomaron fotos, un par de preguntas aquí y allá y se regresaron. Café cada uno, papel y lápiz, empezaron a escribir la demanda de esa sociedad. Y en el proyecto, ¿saben qué salió? A partir de todo ese trabajo multidisciplinar, letrinas, necesitan letrinas. Ok, proyecto, letrinas. Han buscado financiamiento, han conseguido financiamiento, les han dado el dinero, han conseguido a las empresas, han instalado ¿qué se llama? Las letrinas en las casas, en el área rural, ¿sí? Y han inaugurado, bien pintaditas de color blanco, el inodoro, la taza que decimos, ¿sí? Su agüita, todo. Y se han ido felices. Hemos cumplido con la demanda de la sociedad. ¿Y qué pasó? Han vuelto después de un año, ha dicho, vamos a ver qué hay con ese proyecto. ¿Qué creen que han encontrado? ¿Qué esperaban encontrar después de un año? Que esas letrinas las usen, es decir, los baños las usen. ¿Pero qué creen que han encontrado? Que esas letrinas se habían convertido en depósitos, en gallineros, en todo menos uso de letrinas. Porque no era su hábito, no era su desenvolvimiento cultural, o sea, no era su hábito. Entonces, eso ha pasado en Bolivia, en el altiplano de La Paz. ¿Por qué pasa eso? Porque uno no entiende qué es la demanda de la sociedad. Y muchas currículas, ¿por qué insisto en esta parte? Muchas currículas adolecen de eso. ¿Sí? No les han dicho a la gente qué necesitan realmente.
A ver, una pregunta otra vez, entrecomillada. ¿El gobierno le habrá preguntado a la sociedad qué cambios quería en la currícula? Las universidades le preguntarán a los empresarios qué cambios quieren en la currícula para formar los profesionales que ellos necesitan. Si les preguntaran y tomaran apuntes, las currículas serían otras, ¿no les parece? Alguien ha dicho que no, sí, no les preguntan, pues. Por eso los maestros dicen nos están imponiendo. ¿Por qué? No les han preguntado, pues. Una cosa es que yo como gobierno, perdón, voy a hablar así. Adelante, colega Pedro. Usted primero. Buenas noches, licenciada, y a todos los colegas, ¿no? Buenas noches. Sí, adelante. Justamente lo ha mencionado lo que quería decir el licenciado, ¿no? Que lamentablemente el gobierno, no es por estar en contra, ¿no? Sino que directamente impone en todas las áreas, ¿no? Lamentablemente. Y en estos puntos que justamente tocamos anteriormente, que era el trabajo para hoy, el punto que me llamó la atención era, ¿no? Que quieren ya desde el nivel inicial, ¿cómo se dice? Aplicar esa materia, ¿no? De democracia y sistema de gobierno. Me llamó la atención bastante eso, licenciado, ¿no? Y entonces, con esto de la imposición, no sé, de imponer directamente, es que existe tantos conflictos en todas las áreas que presentamos. Justamente eso lo quería decir, licenciada. Gracias por complementar. Miren, es que eso es importante, ¿sí? El gobierno puede asumir una realidad, asume una cultura y lanza una propuesta. Está bien la propuesta, tiene valores, tiene aspectos valorativos importantes esa currícula. Sí, señores, tiene. Pero es lo que la gente quiere. A ver, vayan ustedes, colegas, a la Uyustus, a los paseños, los que están en Santa Cruz, vayan a, ¿qué se llama? A la Mutualista, no me acuerdo bien ya, antes era el Arenal, ¿no es cierto? No sé, no me acuerdo cómo se llama ahora ese gran mercado que les han hecho. En Cochabamba, igual vayan al mercado La Paz, y así en cada departamento. Vayan a esos lugares donde el comercio es altísimo y pregúntenles a las señoras o a los señores que atienden ahí qué quieren que sus hijos aprendan en el colegio. Y se van a sorprender, ¿sí? Y se van a sorprender. Cuando a ellos les preguntan qué quieren que aprendan sus hijos, ¿en qué están pensando ellos? En su realidad. Y usted le va a decir, usted necesita un economista, un contador. Va a decir, no, yo necesito esto, 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 esto. Ahora, cuando usted escuche esa respuesta, ¿va a diseñar una currícula? En eso estamos, colegas, en eso estamos ahora. Sí, por eso en esta parte yo trato de insistir porque resulta que eso es lo que hace falta, ¿sí? Es lo que un diseño curricular tiene, me atrevo a decir, casi la mitad de su éxito curricular está en esto, ¿sí? Porque yo puedo asumir que los bolivianos necesitamos ingenieros astrofísicos. Ok, es novedoso astrofísico, ¿sí? Muy bien. Los forman, voy a conseguir financiamiento, voy a armar el superlaboratorio, los voy a formar, voy a traer docentes del exterior, los voy a sacar como ingenieros astrofísicos. ¿Dónde van a trabajar? ¿En Bolivia? A menos que sea para volver y dar clases, no van a poder trabajar, ¿sí? ¿Qué va a pasar?
se van a ir a un país donde sí encuentren ese mercado laboral. O sea que yo habré hecho un diseño curricular para otra sociedad. ¿Se dan cuenta? Ese es un detalle. Yo les he puesto un ejemplo así media alocada, pero algunas o varias profesiones más o menos pasa así. Han escrito algo acá. Colega Teodoro, a ver, acá hay algo más. Leeremos desde las, aquí. Colega Marcos dice, el argumento que usan estas instituciones son su autonomía universitaria, frenando cualquier tipo de participación externa. Hace mención a, como yo decía seguramente, de cómo las universidades tendrían que preguntar qué tipo de carreras o qué tipo de profesionales necesitan formar, ¿no es cierto? Y sí, tienes razón. Otra, el colega Teodoro dice, para hacer un nuevo modelo de educación debería ser consultada y no impuesto. Es lo que siempre vamos a insistir acá, ¿sí? No se puede imponer, se tiene que consensuar. Colega Hugo dice, el gobierno es el encargado de la educación. Lanza una propuesta, quizá ahí el problema, no hay otra entidad, una contrapropuesta de las universidades. La normal, creo que no hacen esa investigación para proponer un diseño curricular alterno, o si existe, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, el gobierno está obligado a hacer algo. El cómo lo hace, y ahí es donde tiramos las piedras. ¿Dónde hacemos la contrapropuesta? Ahí es donde nosotros tenemos esta debilidad. Tiene toda la razón el colega Hugo. Entonces es importante este aspecto de la currícula. Es clave, ¿se dan cuenta? Estamos entrampados solo porque alguien tiene que hacer algo y ese alguien no ha preguntado además, ¿no? Obvio. Miren Perú cómo está de conflictuado. ¿Por qué está conflictuado Perú? Porque no les han dicho, pues, si querían o no el paso que han dado. El colega Arturo dice, lamentablemente el gobierno impone su criterio, jamás entra en consenso en nada, y ahí el problema de exigencias y amagos de bloqueo. Sí, señor. Por eso es importante, les digo, acercarse y preguntar, charlar, qué sé yo, indagar, convivir un tiempo. Solo así usted va a obtener algo útil que en el tiempo va a durar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El kit del problema. Ahí hay un detalle. Alguien más ha escrito acá. Vamos a ver. Dice, lamentablemente, todo se realiza internamente. No existe ningún tipo de consenso. La inclusión participativa es la base de toda planificación. Ahí está, colega Adolfo. Gracias por su aporte. ¿Sí? Siempre, siempre. Hasta usted como padre de familia, ¿no es cierto? No porque usted sea el padre de familia y sus hijos tengan 5 o 6 años, no los va a tomar en cuenta, ¿no ve? La currícula debería estar a cargo de entidades técnicas y no políticas. Colega Adrián tiene toda la razón. Uno tiene que, no puede asumir que el otro no va a decir nada. A veces uno cuando hace currícula piensa que el otro no es profesional en currícula o como dicen algunos colegas, no es curriculista, entonces, ¿qué nos va a decir? No. El problema es el cómo lo dice y cómo lo entiende usted y ese es otro problema. Saber entender lo que dice la gente en su lenguaje, así sea un lenguaje sencillo o un lenguaje sofisticado, usted tiene que entender. ¿Sí? Colega Saúl dice, la currícula debería estar a cargo de profesionales de acuerdo al área y las necesidades. He ahí otra idea. ¿Se dan cuenta que sí, que nosotros podemos generar argumentos importantes para poder ayudar en esta construcción curricular? Colega Cristian nos escribe, al gobierno le gusta imponer, pero no le gusta dejar proponer. Y esto por parte de los maestros, quienes tienen que dar la cara en la educación a los estudiantes. Y la pregunta es, ¿al gobierno le interesa la educación en Bolivia? Esa es una pregunta igual de interesante, profunda, ¿no? ¿Tiene conocimiento del cómo está la educación en los establecimientos educativos? Interesante, eso es profundidad. Muy bien.
La nueva currícula debe estar planificada en base a la experiencia y capacidad de los maestros, docentes y profesores. Totalmente de acuerdo, colega Cristian. Y es que es eso lo que hace falta. ¿Sí? Entonces uno no puede asumir, tiene que entender. La base de una planificación, como han dicho, es esa. Y la currícula no es otra cosa que una planificación profunda de un modelo de educación o de una currícula orientada a una profesionalización destinada a resolver algún problema también. ¿Ya? Currículum debe promover saberes que tengan relevancia y significación en solución de problemas. Ok. Yo indagando, investigando en el pueblo, me puedo perder, ¿no es cierto? Me puedo perder, ya no voy a entender a qué he ido al final. Entonces tengo que orientarme. ¿Y qué es lo que me va a dar a mí el insumo necesario para poder hacer esta currícula? ¿Sí? Me van a empezar a decir, ¿sabe qué? Yo quisiera que estudien esto y luego esto, luego esto, y en una de esas nos vamos a extraviar, ¿no es cierto? Es ahí donde viene la capacidad profesional que usted tiene de saber asimilar lo que el otro dice. ¿Qué es lo que realmente, de todo lo que estoy escuchando, qué es lo que realmente va a orientar una currícula? ¿Qué es lo que realmente va a terminar siendo una competencia profesional? A eso tengo que llegar. ¿Sí? Solo así voy a tener una orientación clara de lo que yo estoy definiendo como profesional, que además va a responder a una realidad. ¿Que debe ser un proceso que vincula medio, sociedad con universidad? Sí. Y acá no solamente estoy yendo a preguntar, no solamente estoy yendo a asimilar lo que ese pueblo necesita para su educación, sino que estoy comprometiéndome con esa sociedad a partir de qué? De la currícula. ¿Y cómo se refleja eso? En asignaturas específicas. ¿Sí? Yo sé que en las universidades públicas dicen, nosotros tenemos una, ¿cómo le llaman? Voy a utilizar las mismas palabras, una vinculación con la sociedad. De hecho, hay comisiones que se llaman de interacción social, una cosa así. Pero no pasa a ser de actividades folclóricas, no pasa de ser de actividades de comisiones o de cosas parecidas. Y uno revisa la currícula, no encuentra nada que lo conecte con esa sociedad. Todos son temas estrictamente académicos, teóricos, retóricos, está bien, pero no hay nada que lo conecte. ¿Sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, imagínense que estoy en Yayagua, digamos, ¿no? Se me ocurre. Y yo digo, esta universidad o esta currícula tiene un compromiso con la sociedad a la que pertenece, ¿no es cierto? Está vinculado con la sociedad. Acto seguido tengo que mirar el documento y revisando, ¿qué tendría que encontrar mínimamente para entender que esa universidad está vinculada? Mínimo, los profesionales de esa universidad tendrían que estar llevando quechua. Si no encuentro una asignatura que se llame quechua, así estoy poniendo un ejemplo, quiere decir que no está vinculada, pues. O alguna otra asignatura que me haga entender que realmente en su proceso curricular, ese profesional, ese estudiante se vincule con esa sociedad. Si no lo encuentro así curricularmente, no tiene sentido esto que acabamos de poner en recuadro.
¿sí? Entonces, eso es importante empezar a entender. En la currícula tiene que reflejarse eso. ¿Ok? Un segundito. Voy a... Ya. La otra, dice, debe plantear temas integradores, transversales, interdisciplinares. ¿Y cómo voy a darme cuenta que eso realmente puede estar pasando o no? ¿Sí? Voy a entender que esa currícula es integradora cuando sus asignaturas lo sean. ¿Sí? Por eso les digo, por ejemplo, las asignaturas como idiomas pueden ser ese nexo integrador, por ejemplo. Deben haber otras más, yo les pongo una. ¿Pueden ser transversales? Sí. ¿Cómo? Cuando sus asignaturas sean transversales. ¿Cuál es una asignatura transversal, por ejemplo? Álgebra, matemáticas, que casi todas las carreras la ven o la tienen que ver. Transversal, que quiere decir que esa currícula tiene transversalidades. ¿En dónde? En sus asignaturas. Interdisciplinares, de la misma manera, que exista en esa formación curricular asignaturas que le permitan integrarse con otros profesionales en esa famosa, en eso que hoy en día se usa bastante en el trabajo, trabajos interdisciplinares, reunión de varios profesionales de diferentes áreas para concretizar una obra, un trabajo, un proyecto, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí va ese otro detalle importante. Luego, que además de a través de su práctica deben producirse cambios y transformaciones. Si yo he analizado una sociedad, he estudiado una realidad y a partir de eso he planteado una currícula como respuesta y objetivamente eso se va a materializar con la acción del profesional que yo voy a formar, ¿sí? Yo voy a producir cambios y transformaciones en dónde. Uno, en el profesional que se está formando, pero sobre todo voy a producir esos cambios en forma de respuesta en esa sociedad de donde yo he sacado esa problemática, esa necesidad. Entonces, si se dan cuenta, el currículum es esa herramienta, como decía al empezar, es un instrumento bastante fuerte. Cuando usted lo trabaja muy bien, le permite llegar de esa manera, le permite cumplir varias cosas a la vez. No solamente el aprobar materias, sino que había tenido eso que más adelante nos diremos, la intencionalidad. ¿Sí? Esto yo les estaba diciendo en una entrevista de radio, ¿sí? Cuando me preguntaron de la currícula, le dije, la currícula tiene una intención. ¿Y cómo manejo esa intención? Pues ahí está la magia de hacer una currícula, de diseñar una currícula, la intención que yo le doy. Si yo he atravesado estos escenarios que hemos expuesto acá, ¿eh? Yo puedo mostrar entonces que a partir de este recorrido, de lo que voy a comprender de qué es lo que implica hacer currícula, voy a poder hacer eso, cambios, respuestas objetivas. Entonces el rendimiento profesional va a ser diferente. Las asignaturas que le incluya en su plan van a ser útiles y no van a ser como los jóvenes hoy en día dicen. Yo tengo pasantes en el trabajo y ellos saben qué dicen. Hay bastante materia de relleno. Y un día me senté con ellos y me dice, tráiganme sus planes. Y ahí realmente nos hemos dado cuenta que tienen muchas materias de relleno. ¿Qué quiere decir eso? Que no la van a usar nunca.
Y los jóvenes se están dando cuenta, ¿sí? No necesitan ser especialistas en diseño curricular para darse cuenta que lo que están estudiando, gran parte de lo que están aprendiendo no les va a servir. Hay que preocuparse. Esa es una preocupación porque antes solo se daban cuenta eh, cuando estaban haciendo diseño curricular, cuando los especialistas revisaban una currícula, etcétera. Pero hoy en día los jóvenes se dan cuenta.